¿En qué ganó más tiempo Maduro en la negociación con Guaidó? Por diversas fuentes se confirma que en el tema en el que Maduro ganó más tiempo mientras negociaba con Guaidó fue en el de las sanciones. Estas arreciaron a principios de 2019 con la aparición de Juan Guaidó en escena. En mayo se dio inicio a las rondas de negociación en Oslo. ¿Y en qué pensaba Maduro? Esto lo afirman fuentes del régimen de Nicolás Maduro, lo afirman fuentes del equipo de negociación de Juan Guaidó y lo afirman fuentes independientes, vinculadas a sectores de los negocios, la banca y las empresas. La negociación en la que mediaba el gobierno de Noruega le sirvió a Maduro para ganar tiempo y ajustarse a las sanciones. Las fuentes coinciden. En algún momento el régimen se vio acorralado cuando arreciaron las sanciones contra PDVSA. Por ejemplo, hundió el desconcierto, pero también estaban las sanciones que cerraban todas las opciones financieras. No es gratuito que en la mesa los negociadores de Maduro insistieran siempre que el punto clave para avanzar era el retiro de las sanciones. Punto de honor. Los negociadores de Guaidó consideraban que allí había un elemento que podía jugar en beneficio de un acuerdo. Pero Maduro y su grupo estaban calculando otro escenario: cómo evadir las sanciones y cómo prepararse para un bloqueo total. Y allí entraron las fórmulas y los esquemas, las exploraciones de rutas, triangulaciones, países amigos. Ya hacia julio el pulso estaba tomado, pero había que seguir dando la impresión de que se negociaba tras un acuerdo, pero no era así. Por eso, cuando en agosto John Bolton anuncia desde Lima un ramillete de más sanciones, el régimen no tiene miedo y no continúa en la mesa de negociación. Habían descubierto las opciones de venta de oro, de seguir importando alimentos y de obtener divisas en efectivo. De paso, el régimen había descartado la amenaza de intervención militar, aunque esta opción seguía siendo explotada en el discurso oficial. Además, Maduro venía de salir ileso de la megaconspiración del 30 de abril. La experiencia de Cuba contra el bloqueo de los Estados Unidos les resultaba la referencia más cercana, teniendo a los cubanos en calidad de asesores y de modelo político, pues tanto en esta negociación como en la anterior en República Dominicana han dejado ver que sí les tocaba llegar a los niveles de sobrevivencia de Cuba, pues llegarían. Así que no es descabellado conjeturar que desde hace tiempo venían analizando el tema, desde que Maduro decía que Venezuela estaba sufriendo un bloqueo financiero de parte de la banca internacional. No es solo que Rosneft ayudaba en la venta de petróleo y que India comprara el crudo, o que por Turquía pasara buena parte del oro, o que Cuba se convirtiera en una plataforma para triangular petróleo y otros productos. Es que también fueron detectadas empresas propiedad de boliburgueses que no estaban sancionados y que comenzaron a ser usadas en, por ejemplo, la importación de alimentos, aspecto clave, ya que el operador en esta materia, el boliburgués colombiano Alex Saab, ya estaba en la mira internacional. A esas empresas que entraron en acción se les paga con oro, coque y divisas en efectivo. El caso es, coinciden las fuentes, que el régimen rompió el cerco y ello explica que todavía Maduro se mantenga en el poder y ahora se atreva con un esquema mucho más agresivo a la entrega de las operaciones de los campos petroleros a las multinacionales con el fin de que produzcan y comercialicen y entreguen las divisas a PDVSA. Por otro lado, la burla de una funcionaria de la dictadura de Maduro contra Mauricio Macri. La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, se expresó a través de sus redes sociales, en el que se mete con Venezuela, bye bye, indicó en una serie de mensajes, en los que también felicitó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, se burló este martes de la derrota de Mauricio Macri en las últimas elecciones presidenciales en Argentina, en el día en el que le traspasó el mando al nuevo jefe de Estado, Alberto Fernández. El que se mete con Venezuela, bye bye. Expresa el primero de una serie de tweets emitidos por Rodríguez y que hacen referencia a la postura intransigente que el gobierno de Macri adoptó contra el régimen venezolano durante su administración.
A lo largo de su gestión, Macri posicionó a la Argentina como uno de los países latinoamericanos más activos a la hora de buscar la salida de la dictadura de Maduro. Entre los ejemplos más ilustrativos se encuentran el hecho de que fuera uno de los primeros en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino del país y su constante referencia a la necesidad de una restauración democrática en Venezuela en los distintos foros multilaterales. En contraste, Rodríguez halagó al binomio que asumió la presidencia el martes, y lo hizo con una referencia a un término usado por un funcionario del régimen acerca de los estallidos sociales en la región. Felicitamos al presidente Alberto Fernández y la vicepresidente Cristina Kirchner, que retoman el camino de soberanía de Argentina y dan nuevos vientos al sur y nuestras Américas. El presidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, llevó el saludo del presidente Nicolás Maduro y del pueblo venezolano. Indica el segundo mensaje. La palabra vientos evocan a la brisita bolivariana, terminó acuñado en octubre de este año por Diosdado Cabello al referirse a las distintas protestas opositoras que tuvieron lugar y en algunos casos continúan en países de la región. Lo que está pasando en Perú, en Chile, en Argentina, en Honduras, en Ecuador, es apenas la brisita. Lo que viene ahora es el huracán. Es absolutamente imposible que Colombia se quede como está. Esos países van a reventar porque tiene una sobredosis de neoliberalismo y eso no lo aguanta nadie, sostuvo en ese entonces. Nicolás Maduro no viajó a la jura del nuevo presidente argentino Alberto Fernández, pero envió el acto a Jorge Rodríguez, hombre fuerte de la dictadura bolivariana, sancionado por distintos países, Argentina entre ellos. Su presencia molestó al enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Mauricio Klaver, quien en consecuencia abandonó el país de manera anticipada. Trump había enviado a 3 funcionarios como sus representantes a la asunción de Fernández: el secretario de Salud, Alex Azar, y los asesores presidenciales Emma Doyle y Klaver, asesor del presidente de Estados Unidos para América Latina. Enterados de la presidencia de Rodríguez, la delegación americana asumió una estrategia diplomática. El secretario Azar y la asesora Doyle participarían de todos los eventos públicos organizados por la administración peronista, mientras que Klaver cancelaría todas las audiencias y regresaría antes de tiempo a Washington. La presencia de Rodríguez generó irritación en Klaver cuando se reunió con Alberto Fernández en México. Explicó en Washington que el entonces presidente electo no tenía posiciones cercanas a Nicolás Maduro, como en su momento exhibió Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, a menos de 2 meses de esa reunión, el asesor de Trump para América Latina llegaba a Buenos Aires y se enteraba por un medio argentino que un ministro de Maduro acusado de corrupción iba a estar a pocos metros de toda la delegación americana. En este contexto, Klaver no fue a la jura de Alberto Fernández y canceló su reunión bilateral que iba a mantener mañana con Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos. En cambio, el secretario Azar fue a la Asamblea Legislativa junto a Doyle y luego saludó al presidente de la Nación en la Casa Rosada. La tensión entre la Casa Rosada y la Casa Blanca se agravó cuando Klaver ratificó que Rodríguez no podía entrar al país y que retrasó su arribo para evitar que la administración de Macri aplicara el decreto presidencial que prohibía su presencia en la Argentina. Ese decreto de Macri respondía a un acuerdo diplomático con el Grupo de Lima y con el Departamento del Tesoro. Frente a la inesperada crisis política desatada por la decisión de invitar a un controvertido ministro de Maduro, Alberto Fernández decidió un gesto de acercamiento de último momento. Su canciller Solá habló a la embajada americana en Buenos Aires y concertó una reunión fuera de agenda entre el presidente de la Nación y el subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak. No sorprendería que al encuentro se sumen Solá y Vélez, que desde temprano están tratando de aplacar una crisis internacional que puede complicar de arranque las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por la deuda externa. El ministro Rodríguez es el principal asesor de Maduro y está en la nómina de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, que encabeza el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El presidente Maduro depende de su círculo cercano para mantener su control del poder. Mientras su régimen saquea lo que queda en la riqueza de Venezuela,
sostuvo Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, cuando explicó por qué Rodríguez ingresaba a la lista de la OFAC.